La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Arequipa nos escucha a través de Radio San Martín, Chimbote nos escucha a través de Radio RSD, Radio Santo Domingo, Lima a través de Radio Santa Rosa, Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, La Convención con Radio Quillabamba y Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios. También nuestros amigos de Ayacucho a través de La Voz de Ayacucho y Huánuco a través de Huánuco Frecuencia Modulada y AM Tagua que nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, agitados días, agitadas noches, agitadas madrugadas. Ayer, mientras transmitíamos este programa, recibimos la noticia y comenzamos a verificarla. No se sabía en ese momento si se trataba de un allanamiento o una incautación. Los verbos no se usaban con la nitidez con la que tenían que usarse en este caso. Y finalmente supimos, ya minutos después de terminar el programa, que la Fiscalía anunciaba la incautación de 5 inmuebles relacionados no con Ollanta, Humala y Nadine Heredia, porque en realidad son de personas diferentes, de personas personas naturales diferentes. Un inmueble pertenece a la madre de la señora Heredia, la señora Alarcón, una señora viuda vuelta a casar, que hace algún tiempo, yo recuerdo, dio una explicación larga y detallada de cómo adquirió su inmueble, producto de los gananciales que había obtenido durante su vida de casada muchos años, la venta de otros inmuebles y finalmente la compra del cual ella vivía. Parece que la Fiscalía no considera que esta señora haya tenido una vida matrimonial anterior, ¿no es cierto?, ni que haya obtenido nada durante los 30 o 40 años que estuvo casada. Muy bien, ese es uno. Otro inmueble es un inmueble alquilado, que es de una renta, digamos, de la señora Rocío Calderón, amiga de la señora Nadine Heredia. Ese inmueble está alquilado y los inquilinos están viviendo ahí, tienen un contrato de alquiler. Y no los han sacado. No los han sacado porque ese contrato de alquiler está vigente. Entonces, la medida queda anotada en forma de inscripción. Otro es un inmueble en una pequeña quinta en La Victoria, que también pertenece a Rocío Calderón, que aparentemente es un bien heredado o recibido de manera anterior. También 3. Un terreno en Lurín, donde ahí no tienes que más que inscribir, ¿no es cierto?, la incautación, porque el terreno no se va a fugar a ninguna parte. Y la casa de la familia Humala de Heredia, donde se ha centrado la atención pública y atención mediática el día de ayer. Ahora viene una explicación, ¿ya? Así que yo les pido que se queden un ratito escuchándome, porque esto que voy a explicar es un poquitito complicado, poquito fregado a entender, pero si lo hacemos despacito, me van a seguir. Y si ustedes tres que tengo acá adelante me entienden, que son mi focus group, me entiende todo el Perú, ¿ya? Muy bien. Cuando una persona comete un delito, ¿no es cierto?, el Estado, sobre todo en los casos de corrupción, quiere asegurar que en la sentencia final, cuando a esa persona se le imponga una pena y como pena accesoria una reparación civil, se le pague la reparación civil. ¿Con qué se paga la reparación civil? Con el peculio de esa persona, con sus bienes, con lo que a esa persona le pertenece. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer para asegurar una reparación civil? Bueno, embargar los bienes de la persona que la Fiscalía supone tendrá que pagar la reparación civil finalmente. Hace 40 días, eso nos hemos enterado ayer, el fiscal Germán Juárez Atoche le pide al juez Richard Concepción Carguancho, mismo juez, mismo fiscal, que trabe embargo sobre la casa de los Humala en la calle Castrate en Surco. Se traba el embargo. A mayor incidencia, días después, se pide que la medida, ¿no es cierto?, se formalice en forma de que el inmueble no solamente tenga un embargo, sino que no pueda realizarse sobre él ningún acto de disposición. Pues yo puedo tener un bien embargado y lo puedo hipotecar, porque alguien me puede pagar una hipoteca, ¿no es cierto? O puedo tener un bien embargado y lo puedo vender, porque el embargo persigue al bien, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, no, ni siquiera eso. Y el juez concede que no haya ningún acto de disposición, ni préstamo, posesión, no puedan ni alquilar
¿ok? Solamente podían vivir en él. ¿Para qué? Para asegurar la reparación civil. Hasta acá me siguen, ¿no es cierto? Muy bien. Eso se llama embargo. Muy bien. Incautación es el decomiso de un bien que es el objeto del delito. Por ejemplo, si un ladrón lo chapan robando un carro, ¿no es cierto? El carro lo decomisa el fiscal. ¿Para qué? Para entregárselo a su legítimo propietario. Un bien decomisado puede ser utilizado para el pago de la reparación civil. No, porque es de naturaleza distinta el bien. Los relojes de Montesinos fueron un bien incautado, decomisado. Se remataron y los fondos fueron al Estado para recuperar lo que era del Estado, que era su legítimo propietario. Así es. No fueron a pagar la reparación civil. Las casas de Villanueva Ruesta y de tantos generales que se remataron, fueron ¿a dónde? Al fondo a este programa de bienes incautados, ¿no es cierto? Para que el Estado se haga de ellos porque le pertenecen al Estado. Porque se ha determinado en el proceso que esos bienes han sido adquiridos con dinero del Estado y por lo tanto se devuelve al Estado lo que es del Estado. El dinero de Vladimiro Montesinos, capturado en Suiza, es dinero que es del Estado peruano, es un dinero incautado, ¿no es cierto?, a solicitud del Perú y con las autoridades de otros países. Se repatria ese dinero. ¿Y a dónde va? ¿A pagar la reparación civil? No, va a pagar nada, regresa a las arcas del Estado peruano porque es del Estado peruano. ¿Me entienden la diferencia? Entonces, ¿con qué tiene que pagar Vladimiro Montesinos la reparación civil? Con su plata, con sus bienes. ¿Con qué tiene que pagar Alberto Fujimori la reparación civil? Con su plata, con sus bienes, no con los bienes que ha robado, pues, porque así cualquiera paga la reparación civil. El choro se roba el carro y paga la reparación civil con el carro que se ha choreado. Oigan, ¿qué es esto? ¿Se dan cuenta? Entonces acá hay una confusión generalizada. Por eso es que el doctor Nagasaki ayer trataba de explicar esto. Creo que yo he tratado de hacerlo más despacito. Entonces, el fiscal y el juez se tienen que poner de acuerdo. La casa de Castrat o es un bien objeto de delito y por lo tanto le pertenece al Estado y por eso tiene que estar incautado, o a un tercero, como el carro robado, o a un tercero, o es un bien que está sujeta a una medida de embargo para obtener la reparación civil que el Estado se va a cobrar por el daño causado. No puede ser las dos cosas a la vez. O sea, los relojes de Montesinos no pueden servir para pagar la reparación civil y ser bienes incautados. No sirven para las dos cosas a la vez. Tienen dos naturalezas completamente distintas. Con el carro robado se entiende mejor. Así es. ¿No es cierto? Tienen dos naturalezas completamente distintas. Para ponérselo más sencillo, el ladrón se roba un carro del Estado. El Estado recupera el carro. Y el ladrón dice, no, ese lo rematan para la reparación civil. Oye, pues si el carro es mío, ¿cómo lo voy a rematar para la reparación civil? La reparación civil la tienes que pagar tú. Con tu dinero. No tengo, bueno, no tienes, es otra cosa, no hay prisión por deudas, lo que tú quieras. ¿Ok? Entonces lo que decía el doctor Nagasaki era esto. ¿Cómo puede empezar sobre el mismo 10, en el lapso de 40, 50 días, las dos medidas? Porque yo puedo creer, ¿no es cierto?, que el fiscal dice, no, acá los bienes de esta familia para pagar la reparación civil. Muy bien. Y surge un hecho nuevo, algo que no conocíamos. No, perdón. No, este bien, por estos hechos nuevos que acabamos de conocer en este instante, me queda clarísimo que no son bienes embargables, son bienes incautables. Los pasamos a decomisar. Pero no hay ningún hecho nuevo. No hay nada sobre los bienes que haya sucedido en los últimos 40 días que haya cambiado la naturaleza, ¿no es cierto?, de la medida. Entonces, que se ponga de acuerdo, porque es el mismo fiscal, el mismo juez. ¿Este es un bien embargable o es un bien incautable? Porque no es lo mismo. ¿Qué es? O se embarga o se incauta. Si se embarga, es para reparación civil. Si se incauta, no es para reparación civil. Si los encuentran culpables, el bien pasa directamente a propiedad del Estado. Porque se presume que ha sido adquirido con dineros del Estado.
retorna el bien a su legítimo propietario. O sea, el reloj robado que me roba el choro y que la policía se lo quita, me lo tienen que entregar porque me han robado mi reloj. El choro no va a pedir que rematen mi reloj para pagar su reparación civil, pues. ¿No es cierto? No se puede. Son dos cosas completamente distintas. Ahora, por eso se crea este Programa Nacional de Bienes Incautados, luego del caso Fujimori y Montesinos, porque eran tal la cantidad de bienes incautados que había que darles un orden, una forma, en fin, un registro, y también decidir su destino. Lo que hace el Estado normalmente con bienes incautados, sobre todo al narcotráfico, es otorgarlos a una institución pública, ¿no es cierto? O venderlos o rematarlos, que se ha hecho con el caso de propiedades, sobre todo generales vinculados al montesinismo, o asignarlos a instituciones públicas que necesitan un local. Nosotros ahora que están alquilando tan caro, de repente pueden, ¿no es cierto?, necesitar un local. Entonces, el punto es que no se puede aplicar las dos medidas a la vez. Primer problema grave que no resuelve el juez Richard Concepción Carhuancho. ¿pero tú crees que no se haya dado cuenta de eso? ¿Que está claro o se da cuenta y es por fastidiar? ¿Son brutos o se hacen? No sé. Estoy explicando bien claramente cuáles son las diferencias. Segundo problema, grave. La acusación principal, en la que creo que todos estamos más o menos de acuerdo, es que Ollantumala y Nadine Heredia, o Ollantumala o Nadine Heredia, no sé si por separado o en conjunto ya, recibieron $3 millones del Partido de los Trabajadores a través de Odebrecht. Muy bien. Está corroborado por Odebrecht, por Barata, por varios. Muy bien. Eso se recibió para la campaña del 2011. Para la campaña del 2006 no les dieron un cobre. Esta casa se compra y se termina de pagar antes de la campaña del 2011. ¿Cómo miércoles va a estar la plata de Odebrecht metida ahí? O sea, en la línea del tiempo, ¿no es cierto? Si la casa hubiera sido comprada con dinero de Odebrecht, ¿cómo va a haber entrado el dinero de Odebrecht si los mismos Marcelo Odebrecht, etcétera, han hablado de fines del 2010 cuando les piden que colaboren con la campaña a través del Partido de los Trabajadores? Segundo problema, que no se entiende la línea del tiempo. El fiscal dice, porque es un pan con mango, la acusación mezcla Odebrecht con Venezuela, que es plata de aportantes, ¿no es cierto?, que se ha gastado en comprar esa casa. En el supuesto de que sea así, supongamos que sea así, los que estarían burlados, ¿no es cierto?, o molestos, Los ¿no?, aportantes. serían los aportantes. Claro. ¿Dónde está la plata del Estado? O sea, ¿cómo el Estado va a incautar un bien que no le ha sido robado al Estado? ¿Cómo? Si no es plata del Estado. Problema enredadísimo para el fiscal. O sea, 3. Supongamos que efectivamente haya sido adquirida esta casa con un dinero de aportantes. Según el doctor Wilfredo Pedraza, la fiscalía no ha hecho un peritaje contable y no puede acreditar que ni el 30% del valor total de la casa ha sido adquirido, digamos, pagado con el dinero de estos supuestos aportantes. Entonces, ¿por qué? La norma es bien clara en pérdida de dominio. No te pueden quitar todo el bien. Te tienen que quitar la parte del bien que corresponde a el acto ilícito. Esto es rarísimo. O sea, digamos, estoy explicando la ley. ¿Ya? A mí me pueden caer pésimo los Humala, ¿ya?, como a la mitad del país o seguramente al 90% del país. Pero que a una familia, en las explicaciones que acabo de hacer, ¿me han entendido, chicos? Lo del auto robado con el chofer y todo eso, incautación versus embargo. ¿Se entendió? Miren, si este grupo entiende cualquiera. Qué mala. No, mentira, este grupo es brillante. De repente ustedes entienden demasiado rápido. Pues. Muy bien. Entonces, ya con esas 3 atingencias, uno dice, por eso es que ayer en la mañana decía, no entiendo nada. Nunca que yo recuerde, pero ni al más vil de los narcos, se lo ha sacado de su propia casa a las, digamos, 8 de la mañana con SWAT, con tanquetas, ¿no? Terrible, ¿eh? Y se le ha dicho a las 10 de la noche tienes que lavarte. Y a tus hijos a la calle. Nunca en mi vida he dicho esto. Nunca. Miren, a los inquilinos morosos que finalmente terminan siendo ocupantes, pues, precarios, ¿no es cierto? Se precarizan, si quieren. La norma les da un plazo, pues, de 30 días. El juez fija fecha para el desalojo, ¿no? O sea, te dan un tiempo para que embales tus cosas y las cargues, ¿no? Acá ni eso.
¡Qué bárbaro! En la línea telefónica tenemos al exministro Pedro Cateriano, justamente para hablar de este tema. Aló, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. Y a tu comentario solo habría que agregar que hay un contrato y una hipoteca, ¿no? Adicionalmente. Entonces, bueno, pero quisiera mencionar o decir lo siguiente, Rosa María. Desde diciembre del año pasado, en que se inició ese proceso de vacancia que algunos denominaron vacancia express contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el Parlamento intentó un golpe de Estado en esa oportunidad, fracasó. Luego vino el proceso de deterioro de la situación política del país a raíz del indulto traicionero que dio PPK. Inmediatamente acontecieron los hechos y apareció más información de Odebrecht que involucraba al presidente Kuczynski. Se intentó una segunda vacancia contra el presidente Kuczynski. Y en ese contexto, el congresista Mulder planteó una reforma de la Constitución vía el reglamento que constituyó también una alteración al orden constitucional con un evidentemente ánimo golpista. La renuncia del expresidente Kuczynski evita que el Congreso rompa el orden constitucional dando un golpe de Estado con una segunda vacancia. Pero desde ese momento, indudablemente, la democracia peruana entra en un proceso de deterioro de la estabilidad jurídica y política del país que ha continuado de una manera detenible. Ya ahora, por ejemplo, la oposición que estuvo melosa con el nuevo presidente, con Vizcarra, ya lo acusa de conspiración política, es decir, de haber urdido conjuntamente con el presidente del Consejo de Ministros, Villanueva, toda esta situación. Lo que faltaba era que la Fiscalía y el Poder Judicial se pongan al margen de la Constitución y la ley. Y eso, lamentablemente, Rosa María, ha ocurrido el día de ayer. La acción de la Fiscalía y del Poder Judicial está al margen de la Constitución y la ley. Y eso sí hay que denunciarlo, porque no es algo que afecte directamente a los esposos Humala, es algo que altera el orden constitucional en el país y afecta a todos los ciudadanos. Entonces estamos ante la sucesión de hechos políticos, jurídicos y constitucionales sumamente graves, ¿no? Sí, efectivamente, muchos, bueno, hoy día la República titula la muerte del Estado de Derecho o el dinamitar la lucha anticorrupción por dentro, porque lo que yo acabo de explicar también es eso, o sea, si no se aplican las normas como se tienen que aplicar, y se aplican de una forma tan arbitraria que hasta los enemigos de los Humala, ¿no? O sea, Jorge del Castillo salió a decir que es un abuso, ¿ya? No sé si para limpiar su conciencia, ¿no? Si se aplican de forma tan arbitraria, uno después no va a creer en los resultados de esas sentencias. O sea, ¿qué credibilidad me puede ofrecer a mí un poder judicial que comete y ampara un acto de arbitrariedad de esta naturaleza? Poco o nada. Lo que fue central en la lucha contra la corrupción en el caso de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori es que la opinión pública confió en el Poder Judicial, confió en la Fiscalía y confió en la Procuraduría Anticorrupción. Hoy en día no está pasando eso. Así es. Y de otro lado, otro aspecto que hay que recalcar es que en una democracia todos somos iguales ante la ley. Y acá el Ministerio Público y el Poder Judicial, de una manera escandalosa, han venido administrando justicia con un criterio legal que precisamente
vulnera este principio que sustenta un Estado de Derecho. Acá hace un rato tú explicabas, ¿no? No existe caso, revisando lo actuado, en donde el Ministerio Público y el Poder Judicial haya actuado de esta forma. Es más, hay muchísimos casos de jerarcas fujimontesinistas que hasta ahora le deben dinero al Estado, ¿no es cierto?, y viven como verdaderos millonarios. Basta revisar, por ejemplo, dónde tienen sus mansiones, los viajes que hacen. Hay un caso que es un clásico, ¿no? Hay un caso que yo quiero mencionarlo. Keiko Fujimori vivió 10 años en la casa de una tía que estaba prófuga de la justicia, a la cual a esa casa no le habían trabado ni siquiera un embargo preventivo para pagar una reparación civil. Y vivió Keiko Fujimori en esa casa, 10 años. Y nadie dijo, es la testaferra, ¿quién le va a dejar la casa a la sobrina? Nadie dijo nada, nadie presumió nada. Hasta que se tuvo que mudar ya para las elecciones anteriores, porque era un poco escandaloso, ¿no? Su tía Rosa se huyó al Japón, la dejó con su casa, no se la dejó a sus hijos, ¿no? Se la dejó a su sobrina, y nadie presumió que era testaferra. Nunca. Y no se trabó un embargo sobre ese bien, jamás. Ni se presumió que eran testaferros de Alberto Fujimori para cobrar la reparación civil que Alberto Fujimori no ha pagado nunca. Nunca. Esa es la cosa más loca del mundo. O sea, ahí no pasó nada. No, y además, en este caso, existía un embargo contra esa vivienda de los Humala. Entonces, lo que ha ocurrido es, en términos jurídicos, con la incautación, es un desalojo, tratándolos como precarios, estando la familia recién reunida después de 9 meses de separación. Y acá yo quisiera destacar otra cosa, ¿no? El daño que se le está haciendo a los niños Humala, ¿no es cierto?, es un daño irreparable. Acá también esta persecución contra los Humala ya también afecta a los derechos constitucionales de los hijos de los Humala, que no tienen nada que ver en esta problemática judicial, fiscal o política. Y creo que esto debe ser motivo de rechazo contundente de la ciudadanía. Vemos que esta arbitrariedad cometida por el Ministerio Público y el Poder Judicial está causando un rechazo en la ciudadanía, porque simplemente esta es una situación que, repito, ya no solamente afecta los derechos de los Humala, sino de todos los peruanos. Ahora, estamos ante una situación en la que decimos, ¿y qué nos va a pasar a nosotros cuando nos veamos en una situación de sometimiento a la acción de la justicia peruana? Ahora, en el caso de ayer, yo solo me permito especular porque me parece que ni la Fiscalía ni el Poder Judicial estaban preparados para la reacción de los Humala. Yo creo que estaban más bien preparados para que hubiera una batalla campal, ¿no? Porque en realidad mandaron una cantidad de tropa para una casa donde viven papá, mamá y 3 niños, la verdad, desproporcionada. Pero luego, en la noche, cuando decían, ¿por qué no salen los Humala?, no habían llevado una impresora para hacer un acta. Y una casa se tiene que entregar con inventario. Porque por más que saquen los muebles, hay que inventariar todo. Los enchufes, los focos, lo que dejas, porque se dejan muchísimos aparatos puestos, ¿no? Los sanitarios, etcétera. O sea, me parece que pensaron que no iban a acatar la resolución, que lo que estaban haciendo era más bien dejar en evidencia que no iban a acatar la resolución y que no estaban cumpliendo con la ley. Y en un primer momento parecía esa la actitud de el señor Humala, que sale y dice, miren, yo me quedo y pago un alquiler. Al final parece que lo convencieron de que saliera. Pero ¿no dio la impresión de que no estaban preparados para recibir la casa? Bueno, acá lo que sí hay que destacar, Rosa María, es que los esposos Humala han acatado la resolución judicial.
durante meses hemos escuchado una feroz campaña de demolición política contra ellos, que no acatan las resoluciones, que violan los procesos, que entorpecen las investigaciones, etcétera, etcétera. Ayer acatado, es decir, y yo no conozco un caso de un abuso de esa magnitud del Estado frente a un par de ciudadanos. Y una cosa también que es importante de señalar es lo que tú mencionas. Tengo entendido que pasadas las 3:30 de la madrugada, la diligencia continuaba. Así es. Es decir, la Fiscalía y el Poder Judicial son muy lentos cuando se trata de liberar a una persona. No habilitan horario, te cierran la mesa de partes, te dicen que el fiscal está descansando, que el juez ya no despacha. Pero cuando realiza esta clase de operativos, la Fiscalía y el Poder Judicial actúan con una rapidez que sorprende, ¿no? Entonces, es como absolutamente incomprensible esta actitud y conducta de estos fiscales y jueces. Ahora, la Fiscalía señala, en una resolución que he leído por encima, porque es un pan con mango, que los bienes, tanto de Rocío Calderón como de la mamá de Nadine Heredia, como los de Nadine Heredia y Ollanta Humala, son adquiridos con dinero ilícito, proveniente de Venezuela, aparentemente. Porque no puede ser proveniente de Odebrecht, porque esas adquisiciones son anteriores a la donación de Odebrecht, que eso es otra de las cosas más raras que hay. Pero también las mezcla, ¿no? En la línea del tiempo, en el supuesto denegado, como dicen los abogados, que estos bienes hubieran sido adquiridos con fondos de campaña, ¿hay algún delito en el Código Penal que diga que el jefe del partido puede utilizar el dinero de los fondos de la campaña para otra cosa? Bueno, ese es un tema que ya se ha discutido en varias ocasiones, inclusive ahora hasta el propio presidente del Poder Judicial está reclamando una ley que tipifique como delitos los aportes ilegales o el financiamiento ilegal de las campañas. Pero acá lo más grave, Rosa María, si nos vamos a un aspecto formal del derecho y del debido proceso, no hay acusación fiscal hasta ahora, Rosa María. Entonces, ¿cómo pueden adelantar opinión de una manera que vulnera la presunción de inocencia y el derecho de defensa, que son otros derechos constitucionales que son garantías para la administración de justicia? Es decir, no hay acusación fiscal formal, los investigados no saben hasta ahora, después de más de 9 meses, de qué los están acusando, y ordenan esta incautación, ¿no es cierto?, que es aplicable, no lo digo yo, sino los especialistas, para casos de narcotráfico, en donde hay una afectación del Estado. Claro, ¿no? El Estado tiene que recuperar lo suyo, no como reparación civil, ojo, sino como reparación de el mismo bien. El bien es del fruto del delito y por lo tanto pasa al dominio del Estado. Una pregunta final, doctor Cateriano. El doctor García, que de estas cosas saben, ¿no es cierto?, constituyó hogar de familia, su casa en San Antonio, una casita más o menos grandecita. Usted es su vecino, o sea que sabe que es una casa en esquina en San Antonio, Miraflores. La constituyó hogar de familia y lo puso a nombre de su hijo, ¿ya? Y por lo tanto es inembargable, ¿no es cierto? Esa providencia no la tomaron los Humala. Mal asesorados, nadie les explicó que había esa institución en el Código Civil. Hasta donde yo tengo entendido, no quiso hacer eso el expresidente Humala, porque él declaró, y así ocurrió, que culminado su mandato se iba a quedar en el Perú para someterse a la acción de la justicia. Entonces no tenía por qué, según él, adoptar esta medida. En el caso de esto, ciertamente lo diferencia de una manera notoria con el expresidente García, que dicho sea de paso, él sí ya transfirió la casa a nombre de su hijo menor, ¿no? Así es. Pero yendo al fondo del asunto, acá esta acción, de otro lado, refleja
que ha involucrado al gobierno, el Ministerio Público y el Poder Judicial en un acto ilícito, porque ayer, hasta donde estoy informado, fueron los funcionarios del gobierno, Así es es. decir, los representantes de Pronavi, para asumir la administración temporal de la casa, Así es. basados en una acción de la Fiscalía y del Poder Judicial que es violatoria de la Constitución. Es decir, el gobierno se está comprando este acto arbitrario. Lo que ha debido hacer el gobierno a través del ministro de Justicia es evaluar si esto era algo ajustado a la Constitución y la ley. No, el gobierno a través de estos funcionarios ha avalado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista político y jurídico, este atropello también, ¿no? El mismo expresidente Humala ha pedido que por favor se le alquile su casa para poder regresar a ella, ¿no? Pero dudo que eso pueda tramitarse si es que la disposición de este gobierno es perseguirlo también, como parece ser la norma, ¿no? Así que vamos. Sería lamentable, pero aparentemente eso es lo que vendría ocurriendo, ¿no? Así es. Vamos a tener que despedirnos, señor ministro. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Vamos a la pausa y regresamos. Hay varias personas que me piden que por favor vuelva a explicar la diferencia entre incautar y embargar. Vamos a hacerlo claramente para que vean que son medidas de naturaleza completamente distintas. Gracias a Pedro Cateriano. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 35 minutos. Continuamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en un programa especial. Rosa María Palacios conversando con diversas autoridades y abogados sobre el tema de la incautación del señor Ollantumala. Me piden de todas partes por Twitter que vuelva a hacer la explicación que hice al inicio del programa. A ver, bien fácil. Mire, cuando un choro se roba el carro, ¿ya?, y lo chapan, le decomisan pues el carro y se lo devuelven a su legítimo propietario. El choro no puede decir, oiga, ese carro lo rematan y con eso se paga la reparación civil, ¿no es cierto? Es un disparate, pues. No, a nadie se le ocurriría una cosa tan absurda. La incautación de los bienes, el decomiso de los bienes, es para aquellos bienes que son objeto del delito. Los relojes de Montesinos fueron decomisados, fueron rematados y el dinero pasó ¿a quién? Al Estado peruano. ¿Para la reparación civil? No, porque era dinero del Estado que Vladimiro Montesinos se había robado el Estado. Las casas de los generales Villanueva, que se hizo un gran remate inmobiliario, ¿se acuerdan? Muy bien. Se remata y este mismo organismo, que es el Programa Nacional de Bienes Incautados, hace el remate y la plata ¿dónde pasa? Al mismo programa. No es para pagar la reparación civil. Entonces, hace 40 días, el juez Richard Concepción Carhuancho recibe el pedido del fiscal para que se embargue la casa, habitación donde vive la familia Humala. ¿Para qué? Para pagar la reparación civil, porque el embargo es para pagar la reparación civil en el supuesto de que una sentencia sea condenatoria. Y lo otorga. Días después incluso se solicita que se restrinja más el embargo y se prohíben todo acto de disposición sobre el bien. No se puede vender, no se puede alquilar, no se puede hipotecar, no se puede donar, no se puede hacer nada con ese bien. Muy bien. 40 días después, el mismo fiscal y el mismo juez deciden que este bien ya no puede ser un bien para cubrir la reparación civil, porque tiene que ser incautado. De nuevo explico, un bien embargado cubre la reparación civil porque sale a remate. Un bien incautado no cubre la reparación civil. Se incauta porque es objeto del delito. No es lo mismo. Si ustedes agarran un cargamento de madera ilegal y las motosierras con las que han cortado la madera, me lo acaban de poner, y lo decomisan, no se puede rematar esa madera para pagar la reparación civil. Si ustedes agarran un cargamento de oro, ¿no es cierto?, de oro obtenido de manera ilícita, ese oro pasa a poder del Estado decomisado porque es oro ilícito, obtenido de manera ilícita.
Si usted, para poner el caso ya más dramático, si se agarra un cargamento de coca, el Estado no va a rematar la coca para cobrar la reparación civil, pues la tiene que incinerar, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, la ley de pérdida de posición de dominio es un decreto legislativo que se aprueba en tiempos de Humala, justamente, para asegurar que los bienes incautados, sobre todo a los narcotraficantes, ¿no es cierto?, puedan ser rápidamente dispuestos por el Estado para uso del Estado, porque en el caso del narcotráfico, el afectado es el Estado. ¿Se dan cuenta ustedes? Es dinero mal habido que es del Estado, no se utiliza para el pago de reparación civil alguna, sino que es del Estado. ¿Se entiende? Entonces hay una diferencia bien grande entre una cosa y otra cosa. Bueno, nos están avisando que el juez Richard Concepción Carguancho acaba de suspender la incautación de los bienes por 30 días, sin que le hayan presentado recurso alguno. De motu propio, hoy día le han presentado el recurso. Ayer hubo una aclaración. Ayer ha suspendido. Entonces los señores ya metieron un camión, ya sacaron todas sus cosas, ya traumaron a sus hijos, y ahora les ha dicho, ay, disculpa Cholito, por 30 días te la suspendo. Discúlpenme, ¿en qué clase de país estamos viviendo, por Dios? Sacas a tus hijos de la cama, guardas los uniformes, la lonchera, los útiles, no sé qué, armas cajas, sacas todo, y ahora durante todo el día te abrazas de tus hijos, se llevan a tus hijos, y después el juez te dice, ¿sabes qué, Cholo? Disculpa, ¿ya? Hoy, ups, la cagué, 30 días, ¿ya? ¿Qué es esto? Esto es una vergüenza. Discúlpeme, ¿dónde está el Consejo Nacional de Magistratura? Por Dios, ayer han gastado hasta las 3:30 de la mañana. Ahora hay que hacer un acta, de nuevo, de recepción del bien, deslacrar las puertas, deslacrar las ventanas. Además has tenido a toda la policía caminando por tu casa, debe estar hecho una mugre, ¿no es cierto? Tienes que limpiar, barrer, botar a todo el mundo. Además, de repente, dentro de 30 días te vuelven a decir, te largas. Caracho, este juez es de temer, ¿ah? Es de temer por sus barbaridades, ¿no? Han suspendido la ejecución de la desposesión del bien inmueble, por lo menos del bien inmueble de el Girón Castrat, nada más, ¿no? Vamos a estar, ahorita estamos ya con el abogado, tenemos la suerte de estar con el abogado del señor Ollantumala y Nadine Heredia acá, con Wilfredo Pedraza, para que nos aclare qué cosa es esto, porque yo ya simplemente todos los días tengo que volver a tratar de explicarle a la gente las cosas. El juez se dio cuenta que era un idiota. Me alegro. Bueno, muy bien. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa esto? Empecemos. Pues nos estamos entrando en este minuto. En este minuto por nosotros. Exactamente, por tu relato. Nosotros el día de ayer pedimos al juez, una aclaración de la resolución y le preguntamos si en el contexto de la emisión de su resolución él había tomado en cuenta la ley 30466, que es la ley que garantiza la aplicación de todo funcionario público que cuando toma una decisión deba de ponderar los efectos de su decisión en niños o niñas menores de edad. Esta es una obligación normativa en nuestro país, que de hecho no la ponderó, no la evaluó. Entonces, por si acaso le hemos dicho, usted evaluó los efectos de esta ley, y si no le evaluó, suspende la medida para que usted evalúe y tome la decisión y nos diga si su decisión afecta o no a menores de edad. Y estimamos que ese es el fundamento por la cual el día, hace un momento, ha suspendido la medida. Sí. Entonces, ¿ahora qué va a pasar, doctor? Hay que regresar a la casa, deslacrar, volver a hacer el acta de entrega, volver a traer los muebles, volver a traer a los niños. ¿Quién paga la mudanza? La paga el señor Humala con su plata. Quizás el costo de la mudanza es el costo, digamos, un poco relevante. Pero no te pueden tener sacando el trauma de los niños, que yo lo vi ayer en la mañana, era muy complejo. O sea, la familia Humala Heredia estaba en proceso de recuperación de los chicos después de 9 meses y medio, en proceso de adecuación ellos mismos, especialmente con los niños. Y ayer con esta medida vimos a los niños desconcertados,
temerosos, mucha prensa afuera, policías. Y claro que lo que los papás decidieron en ese momento es Sacar a que se sus vayan a niños. la casa de unos amigos de las chicas Claro. para estar en el día. Claro. No las volví a ver hasta las 4 de la mañana que yo dejé el inmueble y de hecho pernoctaron en otro lugar. Ya. De manera tal que creo que el costo es incuantificable, indeleble del daño que medida de esta naturaleza genera en una familia, porque estaban acomodándose de un tema tan dramático como la prisión preventiva y hoy, como usted decía ayer, les dejan hasta sin la cama. Anoche hemos terminado 4 de la mañana aproximadamente con los temas finales de la incautación. Nada No más para- logramos sacar todos los bienes muebles porque no había Obviamente, forma. En 2 camiones no salen las cosas, pues. Las camas se quedaron, por ejemplo, las camas de las niñas, y la verdad a mí me causó mucha impresión ver la habitación del pequeñito con su cama, algunos juguetes tirados por ahí, su pizarra de hacer las tareas, digamos, Lo justo, claro, lo que quedaba, ¿no? dramático ver una habitación vacía por una decisión arbitraria, innecesaria, porque como muy bien hace un momento lo ha relatado Rosa María, apenas 40 días antes, este mismo juez, a pedido del mismo fiscal, habían embargado el inmueble en forma de inscripción con una orden de inhibición, que significa usted, propietario, no puede vender, alquilar, disponer de ese bien. Y eso era una garantía absolutamente suficiente para cualquier Reparación civil. Ahora, futura situación. Ahora, son 2 supuestos distintos, pues. Una cosa es reparación civil, otra cosa es Es incautación, correcto. decomiso de los bienes. El embargo es para asegurar la reparación civil. Es correcto. La incautación es porque el bien es fruto del delito y por lo tanto el Estado se hace de ese bien. No, eso es lo que no se entiende. Quizás lo que hay Entonces, que decir es que probablemente 1/3 del valor de ese inmueble es lo que está en discusión. está ¿no? en discusión. La Fiscalía señala que ese tercio se habría pagado con dinero cuyo origen la Fiscalía por lo menos desconoce. Nosotros hemos documentado el pago, pero esa discusión en todo caso se tendría que dar en el juicio oral. Pero se está discutiendo ese tercio. O sea, podrían No, incautar el 30% de la casa. digamos. Pero dice el doctor Nakasaki que no hay un peritaje contable. Claro, o sea, en este momento no hay forma de establecer si hay desbalance porque los peritos oficiales no han cumplido con presentar su peritaje, lo harán seguramente esta semana, pero la desproporción de una medida de incautación sin duda choca con el sentido común porque ya los inmuebles han estado embargados como el terreno que tienen en Lurín. Ahora, el terreno Lurín, entiendo, vamos bien por bien, que es una herencia familiar de Helado Heredia. Sí, de hace unos 15 años Exactamente, el aproximadamente. padre Nadir Heredia muere, sus bienes se redistribuyen entre sus hermanos y su madre de una forma pactada entre ellos, y a ella le toca este terreno Lurín. ¿Es así? El terreno todavía lo tienen En sucesión. en sucesión. En sucesión. Con una participación de la mamá y los hermanos. Ah, o sea, les han embargado a los hermanos también, incautado el terreno a los hermanos. Como la casa materna. Cuando Ya. le han embargado hace también 40 días a Ilan Heredia sus bienes, Ajá. en forma de inscripción, le embargan también la participación que él tiene en la casa materna, que es la casa que está al De su- costado del presidente Humala. Ok. La casa que está al costado del presidente Humala no la incluyeron ayer. No le incluyeron, a pesar de que el fiscal lo pidió, ¿Lo por pidió? ese pequeño espacio de lucidez que supongo tuvo el juez Concepción Carbancho, que dijo, fiscal, no me has fundamentado adecuadamente, pero además no me has alcanzado la ficha registral. Bueno, ya, Eh, por un prurito de formalismo. Quizás con la ficha hubiese corrido la misma suerte. Ya. Esa casa no tiene ninguna discusión en esta investigación, porque es una casa materna de hace 20 y tantos años adquirida. No tiene En un ninguna discusión. matrimonio donde el causante ya murió, Sí. donde ya Papá de Nadine Heredia. el papá de Nadir Heredia se murió, esa era la casa que compró con su mamá hace 20 y tantos y que hoy años. pertenece a la más hereditaria. Exactamente, y es una sucesión indivisa entonces. Exactamente, en este Entonces, momento los sí. bienes de... Entiendo que la madre de Nadir Heredia se ha vuelto a casar Se ha vuelto a casar, adquirió con un señor que tiene sus propios bienes. Sí. Muy Sí. bien. Entonces, entiendo también que la mamá ha presentado ya varias veces ante el fiscal la forma en la que ha adquirido sus bienes, tanto la casa materna, donde vivieron sus hijos con ella, chica, y la casa que tiene con el esposo. Es correcto. El inmueble que le han embargado a la mamá de Nadine Ajá. es el nuevo inmueble que El compró inmueble. el matrimonio. Con su nuevo esposo. Con el nuevo esposo, con el vehículo que compró,
más la combi con la cual hasta el viernes hacía movilidad escolar. O sea, le han quitado... Yo es un vehículo del año 2007. Tenía entendido que los bienes que se utilizan para producir la renta son inembargables. Absolutamente, o sea, le están quitando el trabajo. Exactamente, o sea, el juez Esta señora tiene esa actividad hace muchos años. Hace años que y hace nunca movilidad. la suspendió. Además, la señora hace movilidad escolar y el juez le embarga la combi. Las niñas tienen sus ahorros en unas cuentas y el juez le embarga las cuentas a las niñas. Ya pues. Hay una prohibición expresa, ¿verdad?, de embargar bienes que generan renta, porque te quitan el trabajo. Que te quitan el trabajo. Eso es un tema elemental en derecho. ¿Qué cosas no se embargan? Claro, por ejemplo, como ustedes saben, no se embarga tu cama, no se embargan tus libros, la cocina, no se embarga tu cocina, porque eso está en la norma, no me lo estoy inventando. Sí, claro. Porque suponen la sobrevivencia del ser humano. Y, por ejemplo, si tú eres un médico, no te embargan tu estetoscopio, pues, ¿ya? Porque se supone que necesitas tus instrumentos de trabajo para poder trabajar. Si eres taxista, no te embargan el taxi. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 52 minutos, estamos en A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Arequipa, Radio San Martín; en Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD; en Lima, Radio Santa Rosa; en el Cusco, Radio Veritas; en Ucayali, Radio Cepagua; en la Convención, Radio Quillabamba; en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Ayacucho nos escuchan a través de La Voz de Ayacucho; en Huánuco a través de Radio Huánuco y AM Tagua. Rosa María. Acabo de ver una caricatura del Comercio publicada hoy de Andrés Cedri, muy graciosa, que dice, salen unos comandos con pasamontañas, ¿no? Y le dicen al periodista 3 comandos: gracias a una rápida acción, también hemos podido incautar las loncheras de los niños Humala Heredia. ¡Eso! Bueno, estamos con Ana Jara, expresidenta del Consejo de Ministros, en la línea telefónica también para opinar sobre este tema. Doctora Jara, muy buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Rosa María? Bueno, aquí indignada, como creo la mayoría de peruanos, ante este ejercicio abusivo del derecho en la incautación de los bienes, sobre todo la casa habitación de la familia Humala Heredia. Hemos estado haciendo acá una distinción para nuestro público, explicando qué cosa es incautación y qué cosa es embargo y cuál es la naturaleza y los fines diferentes de cada uno. ¿No es cierto? Si se embarga es para parar una reparación civil, si se incauta es porque se presume que el bien es ya objeto del delito. No se puede hacer las dos cosas a la vez, salvo que en porcentajes pues piensen que un porcentaje sí y un porcentaje yo ya no lo sé. Pero la noticia, doctora, nos sorprende a todos. Hace minutos conocemos que el juez ha reconocido que bueno, que le embarró y ha suspendido la medida por 30 días para esa casa. De acuerdo a lo que nos dice el doctor Pedraza, se le solicitó ayer que fundamentara su resolución en la norma que establece cuál es el mejor interés del niño para estos casos, norma obligatoria en el Perú. Y como no había fundamentado su resolución, simple y llanamente ha suspendido la resolución. ¿Qué piensa de esta reacción 24 horas después del mismo juez? Bueno, lo idóneo hubiese sido que esta medida no se hubiese adoptado en la medida de que ya existía en los registros públicos una medida cautelar que bloqueaba cualquier tipo de transferencia respecto a la propiedad inmueble que podía garantizar cualquier pago de la reparación civil. Además, no hay que perder en cuenta, y en eso creo que tú has hecho la explicación, en el tema de la incautación esto procede cuando ya termina el proceso, no cuando ni siquiera tenemos una acusación fiscal ni se ha aperturado un proceso de carácter penal. Lo idóneo hubiese sido que la medida no se diese, porque a todas luces ese es el ejercicio abusivo del derecho. Ahora lo que corresponde es que en este plazo, se toma una medida a posteriori en mérito a la ola de indignación que se ha generado en la opinión pública y en la que se ha tenido como voceros a principales penalistas y constitucionalistas. Se toma una medida a medias, solamente por 30 días. Estimo yo para que surta efecto el recurso de apelación, y yo considero que el jerárquico superior va a revocar esta medida, porque es la casa habitación de una familia que además, al desarraigarla de su domicilio cierto, ¿cómo se va a pretender luego que ellos puedan probar el arraigo? La verdad es que esta es una medida que es extrema, que no tiene ninguna explicación lógico-jurídica, y que si bien está contemplada en la ley, no era el momento oportuno de adoptarla. Así que
bueno, como tú bien decías hace algunos minutos, yo no sé quién le va a devolver a los humanos de Heredia los gastos de un traslado, el shock emocional de los niños, que yo vi una foto que además nunca debió publicarse en Ojo, en donde los niños miraban a sus padres declarar desde la ventana del inmueble. Yo me imagino que el daño emocional de esos niños es irreparable. Mucha gente me dirá, sí, por eso debieron pensar en los Humala cuando entraron en política, cuando, en fin, sabían que podía venirse todas estas investigaciones. Sí, pero el derecho también protege a los niños. Hay un fin superior que son los niños, y este juez Carguancho se ha extremado en las decisiones que ha tomado. Yo no sé si por un exceso de celo o por venganza, como mucha gente comenta. Bueno, doctora, usted está ya completamente alejada del Partido Nacionalista, ¿no es cierto?, en estos momentos. Yo estoy en pausa, Rosa María, porque también la distancia territorial de Ica hacia Lima me limita un poco a hacer esta vida colegiada que yo tenía con el partido, y por circunstancias que ya no vale la pena comentar. Lógico. Habida cuenta la situación también que están atravesando los fundadores del Partido Nacionalista. Pero acá creo que lo que debe primar es el respeto del Estado de Derecho, independientemente de los apellidos, y tutelar los derechos de los menores de edad. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su participación en esta mañana, siempre tan precisa. Rosa María, y esperemos que esta situación se corrija. Yo espero que las instancias que correspondan de control interno del Poder Judicial tomen medidas en cuanto a estas decisiones, porque no podemos estar en vilo con respecto a a las medidas que se adoptan. Estamos todos en el mismo carro, la lucha anticorrupción, pero siempre respetando el debido proceso, la presunción de inocencia, y además el hecho de que todo tiene que darse dentro de una lógica jurídica. Que tengan todos buenos días. Muy buenos días. Bueno, seguimos aquí en estudios con el doctor Wilfredo Pedraza, que está coordinando rápidamente a través de... la devolución del inmueble. Lógico, porque ¿cómo se va a proceder ahora? Tiene que ir de nuevo el Pronavi, deslacrar, entregar las llaves. ¿Qué procede ahora? Bueno, el inmueble está ahora a disposición del Pronavi. Así es. De manera tal que serán ellos con un acta que nos devuelvan el inmueble, habiendo quedado suspendida la juez de... Hoy mismo también. En los próximos minutos, en realidad. Claro, para que los chicos puedan dormir en su propia cama esta noche, ¿no? Me comunicaba con las personas de Pronavi que han estado ayer para plantearles el esquema. Claro. No creo que se requiera que el fiscal vaya, porque ya el fiscal terminó. Así es, y la orden del juez está dada. La orden del juez está dada, supongo que ha establecido un mecanismo de ejecución de inmediato. Claro. Si se suspende, se suspende. Ya no tiene efecto la decisión anterior, y en consecuencia la autoridad administrativa, Pronavi, tiene que simplemente cumplir. Ahora, doctor, también hay que pensar en la estabilidad, o sea, si esto se ha suspendido porque no se ha considerado, digamos, el daño hecho a los niños, también hay que considerar que el juez durante 30 días va a tener a estos niños en un compás de espera espantoso, porque es ¿dónde voy a vivir? Porque, como dijo Jan Tumala, nosotros no tenemos otra casa. Que es un tema real. Lo cierto es que los niños han dormido en un lugar diferente a donde durmieron los papás el día de ayer. Ellos supongo que ahora evaluarán si es para... porque no tenían camas, pero entonces tienes que buscar a alguien que te preste una cama para que duerman tus hijos por la noche, porque no llegaste a sacar las camas completas. O sea, fíjense, no hay ama de casa, la que me escuche en este mundo, a la cual le digan, por más pequeñita que sea su casa o minúscula que sea, mamita, a las 8 de la mañana te mudas hoy, a las 10 de la noche está afuera. Díganme ustedes, a ser ama de casa que me escucha, ¿cómo organizas una mudanza así? Te vuelves loca. Tendrías que llamar pues a todos tus familiares, a todo el mundo a ayudarte. No hay forma. Y porque hay que además seleccionar qué cosas pueden ir a un depósito. Claro, y qué otras cosas las necesitas de modo inmediato. Claro, necesito la sartén, 2 sartenes, 1 o 3. No sé, este cucharón para adentro, este para afuera, este para el depósito, este para... ¿Qué ropa me va a poner? Bueno, la de verano, la de invierno. Y la de los hijos. Y la de los hijos, claro, seleccionar. Los útiles escolares. Claro, qué cosa va para el colegio, qué cosa no es para el colegio. Me vuelvo loca, o sea, de verdad. De hecho, ayer a las 10 de la noche nosotros no terminamos en sacar los inmuebles. Los muebles. Sí. La fiscalía ingresó al inmueble a pesar de haberle advertido de que, cierto que nos habían dado un plazo hasta las 10, pero hablamos con ellos, le dijeron, no hemos terminado, plazo adicional, consultaron con el fiscal Juárez dijo no, procedan. Sí, Juárez dijo que no. Que no. Y bueno, tuvimos que decir... Ni la ropa. Ya. Ingresen. Ahora, ustedes tuvieron que hacer inventario de todo lo que dejaban dentro de la casa. Pues no, fíjate que decisión es bien inmueble desocupado.
Conavi no se hace responsable de los bienes muebles que quedaron. ¿Qué cosa? ¿Y no, Entonces, lo que hemos hecho, no levantaron acta? No, hemos hecho fotografías. Finalmente quedamos en consignar en el acta que habían bienes muebles, aparadores, sillas, mesas, etcétera, claro, que estaban registrados en el video de la policía y nos dieron 10 días adicionales ya con Conavi para terminar de retirarlo. Pero vamos, fue porque finalmente llegaron una transacción, llegamos a transar de esa manera, porque el hecho primacía de la realidad, esos bienes estaban en la casa y Pronavi... Yo pensé que se habían demorado hasta las 3 de la mañana haciendo inventario lo que dejaba, pero fíjense, cuando uno entrega un departamento pelado, pones water, sanitarios, caños, enchufes, puntos de luz, porque claro, cualquiera desarma el enchufe y se lo lleva, entonces tienes que hacer un inventario de todo, cuarto por cuarto, zócalos, no sé qué. Todo se deja inventariado. No pudieron hacer inventario. No fue posible, simplemente la descripción de ambientes, áreas aproximadas. Bueno, me imagino que la madre tampoco pudo hacer inventario, posiblemente ella se subió a su carro y se fue. Salió más rápido todavía. Más rápido con 4 cosas. Y entiendo que, pero miren cómo es el tratamiento diferenciado. En la casa de Rocío Calderón, que está alquilada en La Molina, los inquilinos dijeron, perdón, nosotros no tenemos nada que ver, que se vaya la policía, de acá no salimos. Y no salieron. Igual hicieron la incautación formalmente, le entregaron a Pronavi y ahora los inquilinos se entienden con Pronavi. Exactamente. Entonces, eso es una fórmula que se ha utilizado cuando hay inquilino con contrato vigente. Así es, y el inquilino le paga a Pronavi. Ya está. Lo cual es una barbaridad también, ¿no? Porque, en fin, estás quitándole una renta al titular sin siquiera haber acusación fiscal. Quizá, Rosa María, justamente el tema aquí tiene que ver con eso. Una investigación que se supone estaba cerrada hace casi 10 meses ya, que nunca terminé de cerrar porque hay diligencias todavía pendientes. Dicen que es culpa de ustedes. Sí. La Fiscalía dice por todas partes, lo retuiteó ayer Jonathan Castro, que es culpa de ustedes, porque ustedes han pedido que se incorporen los testimonios de los brasileros, los últimos, entonces han dilatado. Pues eso no es verdad. Es verdad que solicitamos, lo que es verdad es que solicitamos la declaración de la incorporación de las sentencias. Claro. De Marcelo Odebrecht, de Barata, de Migliaccio, dictadas en Brasil, porque en esas sentencias describen con bastante precisión el circuito de los dineros de Caja 2. Nos pareció relevante para un tema así. Primero el juez fiscal nos dijo, no procede. Fuimos en tutela y en plena tutela el fiscal Juárez dijo, pero yo no estoy imputando entrega de dinero o recepción de dinero que provengan de Caja 2. ¿Qué? Perdón. ¿No nos está imputando eso? Entonces nos desistimos de la tutela. Y nos desistimos. Pero 2 días luego el fiscal Juárez se dio cuenta que metió la pata y nos hizo una precisión de la imputación. Dijo, perdón, ahora sí le estoy imputando la entrega de esos 3 millones. Pero si no es, si no hay imputación de la Caja 2, entonces ¿cuál es el delito? Ese era el tema. Entonces, dijeron, bingo, listo, que ganamos, chao. No había más que hacer, por eso nos desistimos, pero como hizo la precisión, entonces le volvimos a decir, entonces fiscal, si es pertinente la incorporación de esas pruebas. Nos dijo, no es pertinente, y hemos planteado la tutela. Hoy a las 12 se va a ver en audiencia la apelación, perdón, no en apelación, se va a ver con el juez Concepción Carhuancho la tutela, y veremos. En realidad, yo creo que hay un tema pernicioso. Cuando la fiscalía actúa a pruebas, pues avanza, pero cuando la defensa pide algo es dilación. 3 meses. Eso es un problema de mentalidad inquisitiva que no se condice con el modelo procesal ahora, porque en este modelo el fiscal y la defensa son, digamos, pares, actúan en consecuencia y presentan las pruebas que corresponda. Y el fiscal debe cerrar su investigación cuando se acaba de actuar las pruebas que él promueve y también la defensa. Entonces, afirmar que porque pedimos pruebas dilatamos es francamente eso una expresión de una mente absolutamente inquisitiva, típico del siglo pasado. Bueno, muchas gracias por haber venido. Sé que anoche no ha dormido nada. Y bueno, hoy día no va a dormir tampoco porque tiene que recuperar una casa y además hay que hacerlo dentro de las 24 horas porque como ustedes saben, si no, se puede meter cualquiera. Entonces tienes que recuperar la casa inmediatamente. Y ahora termino saliendo de tu programa, Rosa María, me pondré en contacto con Pronavi para ver el mecanismo de devolución del inmueble que tiene que ser ya en las próximas horas. Y una limpiadita, ¿no? La policía podría ir a pasar un trapo, ¿no? Después de haber ensuciado ayer, porque entraba policía SWAT. Y entraba SWAT, entraba gente armada. Realmente me llamó la atención ver 2 personas
de la comandos, SWAT, con armas largas en la puerta. Pasamontañas. Nosotros vamos a plantear el tema, trasladar el tema al director general de la Policía Nacional, porque francamente nos parece un despropósito. No hay necesidad de esa parafernalia. Los SWAT están para otra finalidad, y yo lo sé perfectamente para qué finalidad, y no pues para parecía que estaban yendo a capturar una casa donde había una banda de narcos, ¿no es cierto?, atrincherada con arma de guerra. Y no un papá, una mamá y 3 niños. Es una cosa que era como, no sé, que el Ministerio del Interior que estaba pensando, qué está pensando el Ministerio del Interior. Yo creo que asustar, alguien amedrentar. muy empeñoso en esto ha generado un escenario así. Claro, porque esto está montado. De hecho, ayer, usted ha sido Ministro del Interior. De hecho, ayer un comandante a cargo de este operativo se tomaba selfies en casi todos los ambientes del inmueble. Sí. Yo voy a plantear una queja formal con Sí, veía que policías afuera también se tomaban selfies mientras la gente hablaba. Le tomaban foto a todo, o sea, pero como el comandante jefe se tomaban selfies en la casa y después ¿qué hacer con la foto? Venderlas. Sí, claro. Bueno, ¿ustedes se acuerdan que a la señora Nadine Heredia, la muchacha le fotografiaba la ropa y le vendía las fotos a Gutiérrez para que las publicaran en Panorama? La ropa de su closet. Y no estoy inventando. Programa Panorama pasó la ropa del closet de la señora Nadine Heredia para probar que vestía ropa cara. Es correcto. ¿Ya? Y obviamente borraron eso y nunca más lo volvieron a poner, porque eso se llama violación de la intimidad y es delito en el Código Penal, bien sencillito, se los explico el día que quieran. Nunca más lo volvieron a mencionar. Pero, ¿qué van a hacer ahora también? Fotografiar los calzones a la señora. Presumo, o sea, es un acto de humillación. ¿Usted cree que es eso? Duda, o sea, la idea es humillar, digamos, demoler moralmente, destruir moralmente. O sea, una decisión de esta magnitud que se toma contra un expresidente, lo que nos pone es desguarnecidos a toda la comunidad en general, al ciudadano común y corriente. Yo anoche decía, yo lo que estoy seguro que me estoy metiendo a mi cama, pero no sé si mi cama es mía mañana. Eso es una afirmación gráfica, muy gráfica. Porque si un fiscal te odia, ¿no? Le pide a un juez que te odia y ya después en un juicio veremos, pues, ¿no? Pero mientras tanto te quitan todo. O sea, te manda preso, te quita la casa. Lo único que le falta es que le quiten la pata de protestar a los hijos. Sí. Lo único que le falta. Como dijeron ayer, le dije a uno, no de ideas, ¿ah? Entonces es alucinante, ¿no? Pero en fin, además, punto final, quería precisar esto. La casa donde viven los Heredia se termina de pagar el 2010, ¿verdad? Sí, es correcto. Ya, el 2010 no habían recibido la plata de Odebrecht. Obviamente no. La afirmación del Ministerio Público de que Odebrecht habría contribuido con ese inmueble es una falsedad absoluta. Okay. En flujo de tiempo no da. Entonces, ellos habían adquirido esa casa el 2004 y la terminan de pagar el 2010. La adquieren el 2007 y se termina de pagar el 2010. O sea, en 3 años la pagan. Es correcto. Es correcto. Lo que ellos salían es que la plata que le dan sus amigos, las compañías estas, es falsa. Ahora, en el supuesto negado, como decimos abajo, de que sea así, si mi amigo me regala plata y me hace un contrato de favor, ¿ya? Y yo le digo, ¿sabes qué, Wilfredo Pedraza? Te veo muy cansado, tú eres una buena persona, la estás pasando mal, estos son malas, no te pagan, ¿ya? Yo te voy a poner en mi planilla, y tú vas a ser mi empleado, cada que te pido un consejo me lo das, y ya está. Por eso te voy a pagar $5,000 al mes. ¿Eso es delito? En lo absoluto. O sea, ¿por dónde viene el lavado si quien te contrata no reconoce la validez de ese contrato y no se queja? Y no se queja. Es un asunto entre privados. Exactamente. O sea, yo a Abel lo veo así un poquito caído. Le digo, mira, Abelito, te voy a pasar una plata todos los meses, pero te veo caído y tú trabajas con una barbaridad acá y no te debo nada, pero quiero ayudarte. O sea, las personas que le pasan plata a sus familiares todos los meses para mantenerlos están lavando dinero. Están lavando dinero. Cosa que es una barbaridad. Todas las remesas del exterior que vienen al Perú son lavado de dinero. Por eso es importante, creo, Bien, centrar serio. bien, y en penales es una regla de oro que ahora se está borrando, es que la tipificación tiene que ser puntual. Exacto. El famoso principio de legalidad que todos aprendemos en el primer ciclo de Derecho Así es. nos enseña que la norma tiene que estar claramente establecida, literalmente, taxativamente, y eso No hay se pierde. no hay ley penal por analogía. Eso se aprende, te juro, chicos. Primer año, primer ciclo. Exactamente. Penal 1. No has visto ni el delito, ya te enseñaron. Si no está en la ley, no es delito. Acá todos me miran así. Eso han aprendido acá, Sí, chicos, ¿no? ¿no? Todos han aprendido acá. Si no está en la ley, no es delito. ¿Cómo se llama esa ley? Código Penal.
Dice que Eduardo no entiende, que ya no tiene edad para entender. No sé, pero me han entendido lo del embargo y la incautación, me lo han entendido bien, todos me lo han entendido bien. Que no es lo mismo, pues. Entonces, no puede ser un juez esquizofrénico. O ese bien sirve para pagar la reparación civil, o ese bien es objeto del delito. Pero no puede ser las dos cosas, pues. Y no puede ser, Rosa María, un juez de esta naturaleza en un modelo como este, en el que hay un fiscal y al otro extremo la defensa, y tenemos, se supone, un juez de garantía, un juez neutro, claro, que no tiene que trabajar en pared con el fiscal como ocurre ahora, trabaja para la justicia, para la verdad, y tiene que ser un juez neutro, es como el árbitro, no puede patear para un lado el equipo, no puede ayudar a un equipo, es el árbitro. Bueno, y aquí, ciertamente, el juez Concepción Carhuancho no es ningún árbitro. No, Dios nos libre de caer en manos de Concepción Carhuancho. Dios mío. Qué miedo. No, Dios mío. Porque además, un tipo que te hace sacar todos tus muebles y que al día siguiente suspende su medida. Bueno, ya pues, claro, no lo podemos criticar por hacer lo que debió haber hecho desde el primer momento, pero es una cosa de locura, ¿no? Pero viene Rosa María con prisiones preventivas revocadas todas. Todas las otras menos. Afectando familias. Sin duda, muchas, el efecto de una prisión preventiva. Bueno, todo el mundo sabe que es un juez canero, o sea, yo lo he dicho acá, lo que nosotros conocemos como un juez canero. El juez canero es el juez que le traen al detenido, no piensa, dice, a la cana, listo, así no me equivoco. Que el de arriba lo resuelve. Claro, es que en la apelación ya vean, entonces así no me equivoco. Entonces así no me dicen que he dejado libre a un culpable, ya está. Facilísima la chamba. A ver, pero ese no es un juez que se adecua al nuevo modelo procesal, que se supone que tiene no es un juez, punto. No es un juez, simplemente. No es un juez, porque no está juzgando, simplemente está diciendo, yo acá como Pilato me lavo las manos, todos a la cana y después veremos. ¿De hablar? Y eso tiene que ver, termino con esto, respecto a la idoneidad de magistrados que tienen sistema anticorrupción. O sea, yo creo que un tema de esta magnitud y con los problemas que tiene el país, el Poder Judicial tendría que hacer un mayor esfuerzo de tener jueces más idóneos. ¿Qué diferencia con el proceso anticorrupción Fujimori y Montesinos? Sin duda. Donde la población apoyaba a sus jueces, a sus fiscales, al actual fiscal de la Nación, entre otros, a sus procuradores anticorrupción. Y a la nadie... propia justicia brasileña, digamos, muy sólida respecto a su argumentación, a la fundamentación, a lo cauteloso que han sido respecto a las medidas. Eso genera éxito, no el exceso. No, exactamente, eso genera el éxito, no esto. Por Dios, todos sabemos que el Perú tiene corrupción de arriba a abajo, hay que luchar contra ella, pero hay que luchar de la manera correcta, no de esta manera. Nos vemos mañana. Vamos, Rosa María, muchísimas gracias a la red. Todos, a la red que nos hace soportar más rato. Y nos hemos comido una pausa. Uy, qué vergüenza. Gracias, hasta Nos mañana. vemos, cuídense mucho, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.